Buenas noches a cada uno de los integrantes de este maravilloso auditorio. Sofía, Escuela Posgrado, se siente muy agradecido y honrado con vuestras presencias y les augura los mejores éxitos a cada uno. Del mismo modo, les exhortamos para que puedan hacer extensiva esta invitación de estos eventos académicos a vuestros amigos, colegas, alumnos, y de esta forma pues salir beneficiados todos con este cúmulo de información que en cierta forma recepcionamos. El tema que nos ocupa esta noche es cuestionamientos al periodo de prueba en el régimen privado laboral peruano. Importancia. Es importante porque siendo una institución bastante antigua, no se ha podido corregir algunas deficiencias que su interpretación genera, lo que hace necesario un replanteamiento sobre el contenido normativo. Nuestro conferencista es el doctor Marco Antonio Rodríguez Vega. Antes de invitarlo, vamos a tomar conocimiento sobre su recorrido académico. Él es abogado con grado académico de maestro en Derecho Civil, doctor en Derecho, especialista en investigación, especialista en Derecho de Trabajo, conciliador extrajudicial con especialización en Derecho de Familia, docente universitario de pre- y posgrado, árbitro en Derecho. Tuvo algunos reconocimientos. Él ostenta como miembro y profesor honorario designado por el desempeño en cátedra universitaria y trayectoria profesional y académica del país de Ecuador. Ha sido premiado como el mejor docente universitario de la Escuela de Derecho, en la Escuela de Derecho, con una experiencia amplia casi de 18 años. Docente universitario de posgrado de la Universidad de Piura. Del mismo modo, distinciones de haber ocupado el primer lugar en el cuadro de méritos de los egresados de doctorando en Derecho. Reconocimiento como miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Perú, Sección Juliaca. Conferencista nacional, internacional. Vamos a invitarlo al doctor Marco Antonio para que él pueda ahora hacer uso del auditorio. Doctor Marco Antonio, por favor. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Primero quiero extender mi profundo agradecimiento a Sofía, Escuela de Posgrado, y en especial al doctor Willy Ramírez Chávarri por esta convocatoria, por esta invitación que no hace más que comprometernos cada vez más en el esfuerzo académico por intentar generar investigaciones en el campo del derecho, en el entendido que el derecho debe entenderse siempre como una disciplina o con una relación de multidisciplinaridad con otras áreas. Así que, bienvenidos a todos. Doctora Isabel, muchísimas gracias por la presentación. Y bienvenidos a todos los que nos están acompañando el día de hoy en esta conferencia virtual. Saludos para todos. Tengo el privilegio de conocer a muchos. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy. Y dado que el tiempo es corto siempre para conversar de aspectos relacionados a investigación o aspectos que tienen una importancia bastante notoria, vamos a compartir pantalla en este momento para efectos de empezar la disertación del día de hoy. Permítanme, por favor. Bien.
Espero que se esté escuchando bien el audio. Igual, nuevamente bienvenidos. Y empezamos entonces el día de hoy. El tema que nos convoca el día de hoy es un apasionante tema que, si bien es cierto, dentro de la legislación privada laboral peruana, está contemplado solamente como institución jurídica en un solo artículo del Decreto Supremo 003/97-TR, no menos cierto es que su importancia es vital de cara a ciertas modificaciones y transformaciones que consideramos deben hacerse en virtud de justamente la existencia de una institución tan importante dentro del derecho de trabajo como se llama el periodo de prueba. Por eso, el día de hoy hemos considerado prudente, hemos considerado oportuno generar un estudio importante que va a cuestionar algunos aspectos del periodo de prueba en su aplicación en el Perú, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque no nos olvidemos nunca que el derecho de trabajo, si bien es cierto, forma parte de toda un área, de toda una especialidad, de toda una carrera profesional como la es la del derecho, no menos cierto es que el derecho de trabajo también cumple con una multidisciplinaridad muy, muy, pero muy importante, ¿no? Porque no solamente se asocia a temas relacionados estrictamente con el derecho de trabajo, sino que toma de sí mismo muchos aspectos que son fundamentales, que están regulados a nivel del derecho constitucional. Carta fundamental, carta más importante que tenemos nosotros dentro del país, cuyo cumplimiento es obligatorio. Pero no solamente eso, sino que nunca debemos perder la perspectiva, por favor, de que cuando hablamos del derecho de trabajo en términos generales, no estamos hablando solamente de los derechos y obligaciones que pueden recaer entre los sujetos de la relación laboral, sino en de qué forma o de qué manera podrían protegerse digamos, de mejor forma, valga la redundancia, aquellos derechos que le corresponden a los trabajadores, ¿no? Nunca nos olvidemos que detrás de un trabajador existe un núcleo familiar, ¿no? Por consiguiente, si en algún momento se produjera alguna afectación contra un trabajador, esa afectación no solamente va a recaer sobre él, sino va a recaer sobre todo el entorno que él comanda, digamos, como jefe de familia en el aspecto económico. Entonces, cuando hablamos del derecho de trabajo en términos generales, siempre debemos asociarlo de esa manera, ¿no? Probablemente el derecho de trabajo sea una de las áreas más sociales que existen dentro de todo lo que es el derecho. Aparte de ello, obviamente esta conferencia va también dirigida a no solamente quienes ya profesan la profesión, valga la redundancia, del derecho, sino también para todas aquellas que, no siendo parte del derecho, aún así compromete sus esfuerzos en el intento de conocer justamente los temas que vamos a tocar el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos dejar de lado, bajo ninguna circunstancia, ¿no?, de que todos en algún momento hemos sido trabajadores. Todos en algún momento somos trabajadores. Y algunos en su momento van a tener o son o tienen la calidad de empleadores. Por consiguiente, independientemente de nuestra carrera profesional, este es un tema definitivamente social y a eso nos vamos a abocar el día de hoy. Bien, ¿qué podemos empezar diciendo con respecto al periodo de prueba? Lo primero que hay que tener en consideración, mis queridos amigos, es que el periodo de prueba está regulado en el artículo 10 del Decreto Supremo 003/97-TR, que no es otra cosa que el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esta ley es la que finalmente rige, regula, ¿no?, la relación laboral en el sector privado en el Perú. Nosotros tenemos dos sectores claramente enmarcados, ¿no? Tenemos el sector público o el régimen público que se rige bajo el Decreto Legislativo 276 y las normas conexas o afines a ellas, y en paralelo a eso tenemos el régimen privado, ¿no?, que está regulado por el Decreto Legislativo 728 y por ende por el Decreto Supremo 003 que acabamos de mencionar. Entonces, hay que tener en consideración que es un solo artículo del Decreto Supremo 003/97-TR el que nos hace mención específica a lo que es el periodo de prueba. Pero ni siquiera, aquí viene un tema, ni siquiera la norma contempla un concepto relacionado al periodo de prueba, ¿sí? No hay un concepto. Lo que dice más bien es cómo se desarrolla
el periodo de prueba como institución jurídica dentro del régimen privado. De allí que el artículo 10 empieza diciendo que el periodo de prueba es de 3 meses, ¿no? A cuyo término el trabajador alcanza derecho contra la protección frente al despido arbitrario, ¿verdad? Pero hay situaciones que de alguna manera en este artículo 10 que ustedes pueden leer en este momento pueden generar ciertos cuestionamientos y ciertas dudas en su aplicación. Eso es lo que nos permite justamente cuestionar al periodo de prueba dentro de nuestra legislación nacional, ¿correcto? Entonces, el artículo 10 nos precisa, ¿no es así?, que el periodo de prueba de 3 meses, ustedes verán en la lectura, en la parte final, que este se puede ampliar a 6 meses o 12 meses cuando hay puestos de dirección o cuando hay puestos de confianza, ¿verdad? Y también ustedes se darán cuenta en la parte intermedia, ustedes pueden ver acá, que la norma establece que este periodo de prueba puede, el de 3 meses, puede ampliarse dependiendo de las circunstancias que genere la contratación laboral, puede ampliarse y esto debe quedar constancia por escrito y debe ser un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Hasta aquí en apariencia, el artículo 10 no sería tan complicado. Claro, no sería tan complicado si es que solamente damos una lectura, digamos, una lectura breve en relación a su contenido y no observamos algunas falencias que esta norma justamente contiene, ¿no? Lo primero que podríamos nosotros empezar, por ejemplo, a observar es que en la primera parte del artículo 10 en ningún momento se establece, por ejemplo, que ese periodo de prueba de 3 meses que menciona el artículo 10 debe ser por escrito. Lo que se presta justamente a varios criterios de interpretación que pueden generar finalmente una confusión, ¿no? Porque si la norma no me dice si necesariamente tiene que ser por escrito, entonces admite la posibilidad de que sea tácito, ¿verdad? Pero el tema de el aspecto tácito, ¿no?, también va a generar una confusión como lo vamos a ver más adelante, porque si yo no tengo un contrato en donde me establezcan cuál es el periodo de prueba, entonces cuál va a ser el periodo que voy a aplicar. El de 3 meses, que establece el artículo 10, ¿y qué pasa si me contrataron por 3 meses? ¿O qué pasa, como se está estilando en algunas ocasiones, en que te contratan cada 2 meses y te van renovando? Entonces, ¿qué significaría eso? ¿Significaría entonces que yo tendría un periodo de prueba mayor al tiempo de mi contrato? ¿O qué pasaría en todo caso? ¿Que si me contratan por 2 meses significaría que el periodo de prueba tendría que ser de 2 meses? ¿Cómo interpreto yo la aplicación del periodo de prueba si la norma no me exige que sea por escrito? Es más, en el régimen privado laboral está establecido que pueden haber contratos verbales. O sea, no todos los contratos van a ser por escrito. Entonces, ¿cómo regulo el tema del periodo de prueba en aquellos contratos que la ley permite que sean verbales? O sea, que sean tácitos. ¿Es obligatorio el periodo de prueba? ¿Será obligatorio? ¿Será potestativo? Entonces, hay situaciones dentro del artículo 10 que no son claros, ¿no? Empezando, insisto, el periodo de prueba debe constar por escrito o no. Ustedes dirán de repente, doctor, disculpe, pero la norma dice que las partes pueden pactar un término mayor, ¿no es así? Que pueden pactar, dice, ¿ok? Y que debe constar por escrito. Claro, pero eso es con respecto a la ampliación, no con respecto al inicio del periodo, que según el artículo 10 es de 3 meses. Doctor, pero no podríamos presumir entonces que si se amplía el plazo, se entiende que debería existir un periodo de prueba previo que también sea por escrito. Claro, eso en el caso que haya ampliación, pero en los casos en donde no hay ampliación, ¿cómo manejamos entonces el tema? Este, por ejemplo, es uno de los cuestionamientos que nosotros estamos haciendo justamente al periodo de prueba, ¿no? En donde lamentablemente la norma no hace una precisión con respecto a ello. Y no es la única observación que vamos a hacer, y esto lo vamos a ir conversando a lo largo de la disertación de hoy. Ahora, ¿qué reglas entonces me establece el artículo 10? Lo primero es que me menciona que el periodo de prueba es de 3 meses. Eso es lo primero que me dice.
Lo segundo que me dice es que una vez que se supere este periodo de prueba, el trabajador alcanza protección contra el despido arbitrario. ¿Qué significa alcanzar protección contra el despido arbitrario? Significa que el empleador no puede cortar el vínculo laboral, no puede extinguir la relación laboral, salvo exista una causa justa contemplada en la ley. ¿Cuáles podrían ser las causas justas contempladas en la ley? Aquellas que están asociadas a una inconducta del trabajador o aquellas que están asociadas a falta de capacidad de este trabajador. Entonces allí encontramos muchísimos factores, ¿no? Encontramos el tema de la falta grave, encontramos el tema de el acudir al trabajo en estado de ebriedad o con alguna sustancia prohibida, ¿no? Producir daño a la empresa, el faltar el respeto al empleador, y no solamente al empleador, entre otras manifestaciones. La apropiación ilícita, ya sea por tentativa o ya sea por consumación de bienes que le corresponden al empleador o que han sido entregados a él en forma de custodia, entre otras manifestaciones. Entonces, significa que un trabajador que superó los 3 meses del periodo de prueba, a partir del tercer mes o de los 90 días más el siguiente día, a partir de esa fecha, no puede ser despedido, no puede aplicársele una extinción laboral si es que no hay un motivo para ello. En contrario sensu, quiere decir entonces que dentro de este periodo de 3 meses que establece la norma como regla, digamos, general en el tiempo, el empleador tiene la posibilidad de cortar el vínculo laboral. Porque, ojo, cuando la norma te dice que a partir, ¿no?, de superados los 3 meses alcanzas protección contra el despido arbitrario, significa entonces que ese periodo interno, ese periodo de 3 meses, no la tienes. Lo que implica entonces justamente una de las falencias que tiene la aplicación del principio del periodo de prueba o la institución del periodo de prueba en el Perú, ¿no? Que le da de alguna manera carta abierta al empleador. ¿Para qué? Para que dentro de ese periodo de prueba pueda extinguir el vínculo laboral sin ninguna razón. Imagínense ustedes Marco Rodríguez llegando, no es así, a su trabajo y de repente el empleador se le acerca y le dice, ¿sabes qué, Marco? Hasta acá nomás trabajaste, muchísimas gracias, adiós. ¿No? Obviamente yo voy a cuestionar el motivo y la razón, me voy a preguntar, ¿pero qué pasó? ¿No? Y seguramente me va a decir, no, estás en periodo de prueba, así que para mí, yo tengo el derecho, tengo la oportunidad y tengo la posibilidad de cortar el vínculo porque estás dentro del periodo de prueba, porque así me lo dice la ley. Y claro, la ley no te dice eso, pero sí te dice que a partir de superados los 3 meses vas a tener protección contra el despido arbitrario. Por eso le decía, en contrario sensu, no es así, la interpretación de los 3 meses es que el empleador tiene carta abierta para poder cesarte sin que exista un motivo o una razón específica para ello. ¿Correcto? ¿Qué más te dice la norma? Que dice, el plazo puede ser mayor si se requiere mayor capacitación o adaptación al puesto de trabajo y debe haber común acuerdo y debe ser por escrito, ¿no? Entonces, si a una persona le dieron un periodo de prueba de 3 meses, pero sin embargo se supone se necesita mayor capacitación, tiene que haber acuerdo entre el trabajador y el empleador para que este plazo se amplíe y tiene que constar por escrito. Es lo que te dice la norma. En el caso de los trabajadores de confianza o de dirección, los plazos se amplían, ¿no? Hasta 6 meses y hasta 2 meses es lo que te establece la norma. Entonces, estas son, en términos generales, las reglas que te impone la institución jurídica del periodo de prueba dentro de la legislación privada. ¿Correcto? Eso es lo que te dice, ¿no? Ahora, institución, como ya también comentó la doctora Isabel, esta institución no es una institución nueva, esta institución, mis queridos amigos, va a cumplir 100 años en el Perú. La primera disposición legal que hubo en relación a este tema fue en el año de 1928, como podrán ustedes ver allí, a través de la ley 4916, en donde se establece por primera vez en el Perú la aplicación de un periodo de prueba, ¿no? Un periodo de prueba que va a permitir al empleador ver las condiciones de la persona que está siendo contratada para cumplir una determinada función y determinar si es que se debe continuar con ese esfuerzo físico e intelectual de ese trabajador a través del contrato de trabajo que se ha suscrito, ¿no? Digamos, firmamos un contrato por 8 meses, de los cuales 3 meses se va a estar en periodo de prueba. Entonces, esos 3 meses van a determinar, ¿no?, si es que el trabajador tiene las suficientes capacidades y habilidades para, digamos, enfrentar el reto del puesto de trabajo. Algunos tratadistas, algunos estudiosos en el derecho de trabajo mencionan que esto es un derecho para ambas partes, ¿no? Dicen, el empleador tiene el derecho
en este periodo de prueba de determinar si hay capacidad o no hay capacidad en el trabajador, pero el trabajador también tiene derecho a determinar si se queda en ese puesto o no. Claro, de repente esta situación puede haberse presentado hace 50 años atrás, ¿no? En donde el trabajador tenía la opción de elegir el puesto de trabajo e incluso de renunciar e ir a otro puesto de trabajo porque los puestos de trabajo existían en el campo social. Sin embargo, la situación actual es completamente distinta, ¿no? Ya todos ustedes saben que estamos bordeando los 7 millones de desempleados formales en el Perú producto de la pandemia, ¿no? Formales estamos hablando. Entonces, evidentemente, lo que falta en el Perú son puestos de trabajo. Por consiguiente, pensar, como se pensaba hace 50 años, en que el trabajador también podía escoger de alguna manera la posibilidad de seguir un puesto de trabajo, no, como que es relativamente complicado en los actuales tiempos, ¿verdad? Bueno, luego hemos tenido otras disposiciones legales en 1962, en 1970, ¿no? En 1978, en donde sucede un hecho increíble, porque digamos que de 1928 a antes de 1978, el plazo que se consideraba como plazo para el periodo de prueba era de 3 meses. Sin embargo, a través del decreto ley 22.126 de 1978, esto lo pueden ver acá, el periodo de prueba se incrementa a 3 años, lo que es evidentemente un tiempo bárbaro, ¿no? Y en el que el empleador podía entonces de manera libre y espontánea tomar la decisión de cortar el vínculo laboral en cualquier momento, independientemente que hayas trabajado 2 años o 2 años y medio. Felizmente, de alguna forma, surge la Constitución de 1979 y posteriormente, en 1986, se emite la Ley 24.514, que determina y establece la, digamos, el plazo razonable del periodo de prueba, volviendo a sus orígenes, que era el de 3 meses. Entonces, esta institución en el Perú no es una institución nueva, ¿no? Es una institución bastante longeva, y justamente esa es una de las partes que a nosotros nos preocupa más, porque siendo una institución tan antigua, lo lógico es que hasta a estas alturas ya deberían haber existido, digamos, ciertas modificaciones que permitieran, si no modificaciones normativas, por lo menos criterios de interpretación del Tribunal Constitucional, criterios de interpretación de la Corte Suprema, que permitan realmente generar el mecanismo de protección en favor de la parte más débil de la relación laboral, que suelen ser los trabajadores, ¿no? Entonces, estos han sido un poco los antecedentes que ha tenido el periodo de prueba en el Perú. Entonces, imagínense, desde 1928, por eso decíamos que dentro de poco, ¿no? Algunos años más, estará cumpliendo 100 años esta institución. ¿Qué conceptos podríamos tener en consideración para entender lo que es el periodo de prueba? Y por acá ya empezamos a generar los mayores cuestionamientos a la aplicación de este periodo de prueba. Hemos considerado 2 autores, 2 estudiosos del derecho de trabajo, Guillermo Cabanelas, que no solamente es estudioso del derecho de trabajo, sino es estudioso del derecho, ¿no? Todos nosotros conocemos sus famosas enciclopedias o sus diccionarios jurídicos, y por otro lado, Carlos Blancas Bustamante, ¿no? Guillermo Cabanelas, cuando hace mención al periodo de prueba, establece algo que para nosotros es fundamental, ¿no? Porque empieza diciendo que debe ser una condición expresa en el contrato de trabajo, ¿sí? Nos dice, es una condición expresa en el contrato de trabajo por la cual cualquiera de los contratantes puede resolver el vínculo laboral sin que exista ninguna responsabilidad por ello. Entonces, ¿qué nos dice entonces Guillermo Cabanelas? Guillermo Cabanelas nos dice, ¿sabes qué? El trabajador y el empleador dentro de este periodo de prueba tienen carta abierta para poder tomar la decisión de cortar el vínculo laboral en cualquier momento. Pero te señala que tiene que ser una condición expresa. Y cuando hablamos de una condición expresa, estamos hablando que tiene que ser por escrito. ¿Correcto? Cosa interesante que no contiene el artículo 10 que estamos estudiando. Posteriormente, Carlos Blancas Bustamante, ¿qué nos dice? Nos dice que el periodo de prueba es una institución que hace posible que la relación entre el empleador y trabajador permita que se conozcan, ¿no? De tal manera que se puedan establecer o determinar si efectivamente tanto el trabajador como el empleador van a querer mantener ese vínculo laboral, ¿no? Sobrepasando el periodo de prueba para que ese se convierta en un contrato de trabajo con mayor permanencia y con mayor seguridad para las partes. Entonces,
es lo interesante de Carlos Blancas Bustamante, ¿no? Que también considera, no es así, que este periodo es un periodo que va a permitir que las partes se conozcan, ¿no? Ahora, seguramente en alguna otra oportunidad podremos conversar algo más sobre el tema de las evaluaciones para efectos de contrataciones de personal, ¿no? Porque ahora actualmente ha cambiado muchísimo la forma en cómo contratas personas, la forma en cómo contratas trabajadores. Antiguamente el tema básico y fundamental era una contratación en función de qué? Era una contratación en función de las capacidades o las llamadas habilidades duras que se estudian en psicología y se conocen también a nivel de coaching, ¿no? Pero en paralelo a eso, ahora se está buscando un soporte más allá de las habilidades duras, porque finalmente esas se pueden adquirir a través del tiempo, ¿no? Y se está prefiriendo, por lo menos en Europa está funcionando muy bien, se está prefiriendo que las habilidades blandas sean las que marquen el derrotero de la contratación o no de un trabajador. Y estas habilidades blandas de las que estamos conversando están relacionadas a un tema asociado a los valores de la persona, están un tema asociado a la capacidad de integración, a la capacidad de trabajo en equipo, solidaridad, empatía, etcétera, 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 ¿no? Que antiguamente no eran importantes, ¿no? En el Perú se está tratando de reformar esa situación, pero está costando muchísimo, porque eso implica que las áreas de recursos humanos se conviertan en áreas de talento humano. Y esa conversión de áreas de talento humano implica no solamente la contratación de un contador o un administrador o de un abogado para el área de recursos humanos, sino de profesionales de psicología, de profesionales de psicología especializados en psicología empresarial, o incluso de los coaching, que también están teniendo oportunidad para ingresar en estos campos y en función de eso valorar y aquilatar, ¿no? La presencia de trabajadores a uno dentro de las empresas, ¿no? Entonces, ¿el periodo de prueba es importante? Es importante, sí. Definitivamente es importante el periodo de prueba porque efectivamente va a permitir, por un lado, es nuestra posición, por un lado, ver las capacidades del trabajador, ver las habilidades del trabajador, no solamente ver eso, sino ver su comportamiento en relación al entorno laboral, ¿correcto? O sea, habilidades duras más habilidades blandas, ¿correcto? Y esto solamente se puede ver en el campo de trabajo, ¿no? O sea, yo puedo tener una persona que está perfectamente capacitada para un puesto de trabajo porque tiene todos los grados necesarios y todos los títulos necesarios y todas las capacidades, habilidades duras para ello, ¿no? Pero de repente en el momento en que se inserta dentro del campo laboral, de repente pues es una persona que, digamos, no sabe trabajar en equipo, que no es solidario, que no es empático, ¿no? Entonces, de nada me va a servir a mí un trabajador que tiene muchísimas capacidades o habilidades duras si es que no tiene las capacidades blandas o las habilidades blandas suficientes para poder desempeñar un papel importante dentro de una empresa. Y en esto debemos trabajar muchísimo en el Perú, ¿verdad? Entonces, no estamos cuestionando, queridos amigos, la existencia del periodo de prueba. Nos parece que es importante. Nos parece incluso que es necesario el periodo de prueba. El tema es que, así como está establecida la norma, no nos da las suficientes garantías de una aplicación correcta. Y eso es justamente lo que estamos cuestionando, ¿no? Lo primero que podríamos entrar a cuestionar, cómo se pasa el tiempo, Diosito, es el tema del periodo de prueba, si este debe ser expreso o debe ser tácito, ¿sí? Es decir, debe constar en un documento, que en este caso sería el contrato de trabajo, o no es necesario que conste allí y debemos suponer que el periodo de prueba existe. Es decir, miren, dos cosas. Una cosa es que dentro del contrato de trabajo se establezca una cláusula en donde dice que el periodo de prueba mío va a ser de 3 meses o del tiempo que se considere prudente u oportuno, versus otro contrato que es un contrato de trabajo, pero en donde no aparece la cláusula del periodo de prueba. Ojo, o sea, hay contrato, aparece la cláusula del periodo de prueba. Muy bien. En el primer caso, si en el contrato aparece la cláusula, no hay duda, estamos sometiendo al trabajador al periodo de prueba, ¿no? Pero ¿y qué pasa si es que solamente está redactado un contrato en donde no se estableció? Entonces, ahí debemos suponer la existencia del periodo de prueba. Bien, hay dos teorías ahí al respecto que no han llegado a un consenso, ¿correcto? Que no han llegado a un consenso. Hay una que considera que solamente debe, no es así, considerarse la existencia del periodo de prueba si es que se encuentra debidamente consignado en el contrato. Pero hay otra postura que considera que en el primer contrato que se firma entre trabajador y empleador, el hecho de que se haya omitido la cláusula del periodo de prueba no significa que el trabajador no lo esté. Por consiguiente,
bajo esa interpretación, existiría la posibilidad de que el empleador, aunque no hubiera consignado en el contrato el periodo de prueba, podría entenderse entonces tácitamente que el trabajador, por el solo hecho de tener un contrato de trabajo, está sometido a ese periodo. Entonces son dos posiciones complejas, ¿no? Completamente distintas, ¿no? Que lamentablemente permiten que se apliquen de alguna forma al artículo 10, porque el artículo 10 en su primera parte no precisa obligatoriamente que este contrato debe estar, o perdón, que el periodo de prueba debe estar contenido en un contrato. Al final vamos a dar nosotros nuestra posición al respecto, pero esas son, digamos, las dos posiciones que existen en la actualidad, ¿correcto? Entonces, ¿qué consideramos nosotros en relación a lo que estamos conversando en este momento, ¿no? Nosotros consideramos que la regla general para la aplicación del periodo de prueba es que el periodo de prueba no debe presumirse, ¿no? Para nosotros el periodo de prueba debe estar establecido en el contrato de trabajo, obligatoriamente. Claro está, en aquellos contratos cuya formalidad escrita lo exija la ley. Doctor, pero usted ha dicho hace un momento que hay contratos que pueden ser verbales. Claro, hay contratos verbales que permite la norma, digamos, que existan, ¿no? Porque lo que se ve ahí es la relación entre empleador y trabajador y ya se probará a través del principio de primacía de la realidad la existencia de prestación personal, subordinación y remuneración para acreditar efectivamente que hubo un vínculo laboral, ¿no? Pero estamos hablando de los contratos básicamente formales. Por eso decimos, la regla general, ¿cuál debería ser? Ningún contrato formal, o sea, ningún contrato que se plasme por escrito debería omitir el tema del periodo de prueba. En otras palabras, si un contrato por escrito no contiene la cláusula que establece del periodo de prueba, no debería aplicarse tácitamente ese periodo de prueba. Por consiguiente, se entendería que el empleador tomó la decisión de no someter a prueba a dicho trabajador. Y esto, ojo, tiene que ver con el principio de condición más beneficiosa en favor del trabajador. Pues, lógico, si el empleador es el que va a establecer las condiciones del contrato y no establece, por error, omisión, lo que fuera, no establece la cláusula del periodo de prueba, entonces se debería entender en favor del trabajador que ese trabajador no está sometido a ese periodo, que simplemente ha sido contratado de manera directa. ¿Cuál sería la excepción en relación a lo que acabo de decir? ¿No? La excepción justamente serían los contratos verbales permitidos por la ley. Claro, porque en este caso yo no podría exigir que el periodo de prueba se encuentre escrito en un documento si es que el contrato, ¿ok? Si es que el contrato va a ser verbal, ¿sí? Recordemos que el periodo de prueba es parte del contrato de trabajo, ¿no? Es parte del contrato de trabajo. Entonces, si no existe el género, que en este caso vendría a ser el contrato, menos podría existir físicamente el periodo de prueba. Por consiguiente, en estos casos consideramos nosotros que solo en aquellos contratos verbales que se puedan permitir generar por disposición legal, solo en estos contratos, ¿no es así? Podría presumirse el tema del periodo de prueba en atención a que el contrato que origina la relación laboral no tiene obligatoriedad de ser por escrito. Entonces, en este caso, sí podríamos presumirlo, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería en aquellos contratos que, debiendo ser formales, por ejemplo, un contrato sujeto a modalidad por conversión empresarial o por inicio o incremento de nueva actividad, o cualquier otro contrato contenido bajo la sujeción modal que establece la norma privada, ¿no? ¿Qué pasaría si, debiendo ser por escrito, el empleador simplemente no lo formaliza? En esos casos, para nosotros, debería aplicarse la exoneración del periodo de prueba. Es decir, si el empleador comete el error de no formalizar el contrato de trabajo, ese error debería sumar a favor del trabajador. Por consiguiente, se entendería que el trabajador no estaría sometido a periodo de prueba y por consiguiente no tendría peligro de perder el vínculo laboral dentro de ese primer periodo de contratación laboral que tiene, ¿no? Ojo, son posiciones que nosotros estamos planteando de cara a una reforma de la normatividad privada laboral, ¿ok? No son cosas que existen ahora, pero que creo que deben permitir a través de la investigación una alerta para cambiar ciertos criterios que definitivamente ya están obsoletos, porque el Decreto Supremo 003 es del año 97.
¿sí? Estamos hablando de 23 años de vigencia, en donde no se han hecho modificaciones a muchos de los artículos que deberían, obviamente, ser materia de discusión congresal y en función de eso, mejorarlas, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, nosotros consideramos que, por regla general, no debe presumirse un periodo de prueba, ¿no? No debe presumirse un periodo de prueba, sino que tiene que estar debidamente contenido en el contrato de trabajo, ¿correcto? Ahora, Ya. solamente la excepción sería en aquellos Natalie, contratos, Mónica está trabajando. la excepción solamente sería en aquellos contratos en los cuales se permite que el contrato sea informal o en todo caso de carácter verbal, ¿no? Pero en los demás casos debería entenderse que el periodo de prueba tiene que estar estipulado. Doctor, pero ¿por qué usted se cierra en el tema de considerar que necesariamente el periodo de prueba tiene que estar por escrito? Primero, porque consideramos que esto daría seguridad a la relación laboral. Porque no permitiría criterios de interpretación distintos que podrían generar una situación ambigua que finalmente termine en los tribunales, ¿no? O a través de la SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo. Lo primero. Lo segundo, porque la mayoría de legislación revisada de carácter internacional establece la obligación de que el periodo de prueba debe estar por escrito. Estuvimos revisando, antes de entrar en contacto, estuvimos revisando la legislación colombiana y la legislación chilena, hace un ratito, ¿no? Y por ejemplo, en el artículo 78 del Código Sustantivo de Trabajo de Colombia establece que el periodo de prueba, no es así, no puede ser de 2 meses, pero que tiene que ser por escrito. En Chile, de la misma manera. En Europa, a nivel general, también dicen el periodo de prueba es necesario, pero también manifiestan de que esto debe estar contenido dentro del contrato. Legislación española también contempla exactamente lo mismo. Los periodos cambian, ¿no? O sea, algunos 2 meses, algunos 6 meses, algunos 12 meses, pero en todos exige que sea por escrito. Y no se escapa tampoco de esa interpretación la legislación argentina, porque la legislación argentina también, a través de los tribunales y a través de las normas, han establecido en su momento también la obligatoriedad de que el periodo de prueba debe ser por escrito. Entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros como Perú para hacer modificaciones importantes a la norma? ¿Ok? Ojo, insisto, no estamos en contra de la existencia del periodo de prueba. Es necesario, ¿no? El tema es que debemos cerrar aquellos errores, o corregir en todo caso aquellos errores que existen en la actual normatividad de tal manera, de tal forma de que pueda aplicarse de manera correcta, ¿no? Es más, miren, lo que decimos en esta diapositiva también es importante, ¿no? Porque, ¿qué pasa en el caso del periodo de prueba en los trabajadores por concurso? ¿Los trabajadores por concurso deberían ser sometidos a periodo de prueba? Los trabajadores que reingresan al mismo puesto de trabajo, en las mismas condiciones laborales anteriores, ¿deberían ser sometidos a periodo de prueba? Los trabajadores que son contratados directamente por un tema de confianza, no es así, o de buena fe, ¿deberían ser sometidos a periodo de prueba? Esto, por ejemplo, no nos dice el artículo 10. Entonces, es necesario también precisar esos aspectos, queridos amigos, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, un trabajador por concurso no tendría la obligatoriedad de pasar por un periodo de prueba, para nosotros. Va a depender, obviamente, del puesto de trabajo que, digamos, que vaya a desarrollar o vaya a ejecutar para efectos de determinar qué tan necesario va a ser o no el tema del periodo de prueba. Pero se entiende que este trabajador o este futuro trabajador, este postulante a un puesto de trabajo, ha sido sometido a una serie de exámenes psicológicos, psicotécnicos, creo que hasta psiquiátricos, ¿no? Con la finalidad de ver, incluso en el campo práctico, sus capacidades y sus habilidades, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, un trabajador por concurso no tendría obligatoriedad de pasar por un periodo de prueba, porque se ganó el derecho al puesto de trabajo. Distinto, por ejemplo, al caso de los trabajadores contratados directamente, en los que sí, definitivamente creemos que debe haber un periodo en donde se deben verificar las condiciones y capacidades de dicho trabajador. En cuanto a los trabajadores reingresantes, tampoco nos parece que sería necesario aplicar el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque si va a ingresar o va a reingresar en todo caso a ocupar el mismo puesto de trabajo que anteriormente tuvo y en las mismas condiciones,
Entonces, entiéndase de que esta persona ha demostrado sus capacidades en su primera oportunidad y por consiguiente, ahora en un tema de reingreso no tendría por qué someterse nuevamente al periodo de prueba. ¿Correcto? Salvo pues que las condiciones en las que realizaba su actividad laboral hubieran cambiado. De repente tecnología. Bueno, en esos casos evidentemente habría que comprobar si sus capacidades son suficientes y para eso podríamos someter al periodo de prueba, pero eso sería como excepción a la regla. Doctor, espérese, pero yo he leído por ahí una sentencia que dice que no es necesario, señores, al margen de que pueda existir una disposición, aparte que pueda existir una resolución que pueda haberse emitido en algún momento, al margen de que alguna de ellas haya contemplado en alguna oportunidad la posibilidad de hacer un sesgo en la aplicación del periodo de prueba, no exime la necesidad de hacer cambios normativos. No nos olvidemos que el derecho es una ciencia social. Y si el derecho es una ciencia social, esto implica necesariamente que ésta debe ser conocida por todos, no solamente por los abogados. Y esto implica entonces que hagamos más fácil el manejo de las normas para que justamente la sociedad las pueda comprender de mejor manera. Ahora, con respecto al periodo de prueba y la extinción laboral, ¿no? ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Se está pudiendo extinguir las relaciones laborales dentro del periodo de prueba? Sí, ya lo hemos dicho desde un inicio, porque la protección contra el despido arbitrario está recién a partir de superado los 3 meses establecidos por la norma, o el plazo establecido por las partes, si es 6 meses o 12 meses en caso de trabajadores con condiciones especiales, ¿no? Entonces, abrimos pregunta, ¿no? ¿Puede el empleador despedir al trabajador en periodo de prueba? Sí. Sí, sin imputación de causa. Ya lo dije al inicio. ¿No? O sea, entonces, ¿qué tan justo puede ser la decisión del empleador de decirle a Marco Rodríguez que llega muy contento a su puesto de trabajo y que el empleador le diga, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, estás en periodo de prueba, por lo tanto yo tengo la libertad de poder extinguir tu vínculo laboral, así que nos vemos. ¿Qué tan justo es? ¿Debería existir causa objetiva para el cese del trabajador en periodo de prueba o puede presumirse? ¿No? Nosotros consideramos que es necesario que exista una razón por medio de la cual el empleador tome la decisión de extinguir el vínculo laboral. Claro, esto contradice completamente lo que te dice el artículo 10 en la primera parte, ¿no? Pero si hablamos de no solamente legalidad, sino de un concepto valorativo tan importante en el derecho como es la justicia, creo que lo lógico sería que si yo pongo a prueba a un trabajador y finalmente decido extinguirle el vínculo laboral, por lo menos debería informarle cuál es la razón por la cual no estoy continuando con sus servicios. Pero la norma no te da esa obligatoriedad. Simplemente el empleador te dice, ¿sabes qué? Hasta acá nomás trabajaste, adiós, y se acabó el asunto. Tú no puedes cuestionar, tú no puedes exigir, tú no puedes pedirle, digamos, al empleador que te explique cuáles son las razones por las cuales decidió cortarte el vínculo laboral. Lo que nos parece muy riesgoso en un sistema jurídico como el nuestro y un sistema social como el nuestro. Entonces, algunos autores dicen, no, si el empleador toma la decisión es porque se presume que no ha cumplido o no ha cubierto las expectativas el trabajador. Pero, muy bien, ¿qué tan desierto es eso? Nada, nada. Si este trabajador despedido dentro de este periodo de prueba sin ningún motivo toca las puertas de la Surafil o del Ministerio de Trabajo, lo primero que le van a decir a ellos es, ¿estabas en periodo de prueba? Sí, entonces no procede. Y entonces el trabajador tendrá que ser un desempleado más. Y eso no nos parece correcto. Ahora, ¿existe garantía de imparcialidad del empleador para cesar al trabajador en periodo de prueba? Ya lo he dicho, creo que no hay las garantías suficientes, ¿no? Considero, insisto, que el periodo de prueba es importante, pero pienso también que deben generarse ciertos parámetros para su aplicación. Creo que el empleador puede disponer de su trabajador sometido a periodo de prueba de la forma o manera en como él lo considere prudente y oportuno, ya nos parece bastante riesgoso, y en ese sentido no estamos de acuerdo, digamos, con la forma en cómo la norma está determinada en ese sentido. Ahora, hay otro tema que tampoco está establecido en la norma, ¿no? Porque la norma nos habla que el periodo de prueba es de 3 meses, y puede ser de 6 o 12 para personal de confianza o de dirección, ¿no?
Pero se entiende que cuando se establece la norma en la forma y el modo en cómo está escrita, existía una realidad en la cual las contrataciones en aquellos tiempos no eran menores a un año, ¿no? Miren, no menores a un año. Entonces, es lógico pensar que un periodo de prueba de 3 meses dentro de un año puede ser bastante factible, ¿no? Pero actualmente tenemos contratos incluso mensuales, ustedes lo saben. Tenemos contratos mensuales, tenemos contratos de 3 meses, 4 meses. Entonces, muy bien, ¿cómo vamos a proporcionalizar el tema del periodo de prueba? Si la norma me habla de 3 meses. Es cierto, ya existen algunos criterios que nos parecen interesantes, pero también, insisto, es necesario que también esté plasmado en la normativa, ¿no? Entonces tiene que haber una proporcionalidad entre el tiempo de trabajo, o sea, la duración del contrato de trabajo y el tiempo del periodo de prueba. Nosotros hemos visto constantemente una serie de contratos, ya pasado lo decíamos eso en un conversatorio que tuvimos, ¿no? Y hemos visto constantemente contratos de 3 meses con periodo de prueba de 3 meses. O contratos de 6 meses con periodo de prueba de 6 meses. O sea, eso quiere decir, ¿no?, que en la efectividad del tiempo laboral, todo el tiempo que trabajes vas a estar sometido a periodo de prueba, por lo tanto, todos los días te vas a levantar con esa sensación de vértigo, de no saber si es que vas a poder continuar con tu vínculo laboral o no. Entonces, consideramos que es necesario generar dentro de la norma proporcionalidad, ¿no? Es decir, que exista una relación entre, ¿no?, el tiempo que voy a estar sometido al periodo de prueba y el tiempo que realmente va a contener el contrato de trabajo. De repente, para un año, 3 meses, está bien, si es un trabajador no de dirección o de confianza, ¿no? Pero en un contrato de 3 meses es lógico que el periodo de 3 meses, no. Para nosotros, la proporcionalidad sería 1. ¿No? En el caso de 6, la proporcionalidad máxima serían 2 para nosotros, ¿no? Entonces, hay cosas que definitivamente están en el aire y se necesitan, consideramos, cambiar, más que nada para mejorar las condiciones, ¿no? Finalmente, definitivamente hay muchísimo más que decir, mis queridos amigos, hay muchísimo más, pero a veces el tiempo es corto y ya estamos, creo que, volando un poco en el tema, pero siempre vamos a estar llanos y abiertos a cualquier consulta que ustedes tengan. Nosotros consideramos como conclusiones al tema de los cuestionamientos al periodo de prueba es que debe existir una modificación urgente respecto del artículo 10 del Decreto Supremo 003. Que tienen que establecerse reglas claras y precisas, reglas concretas, para que el empleador no haga mal uso de las normas y para que el trabajador tampoco, no es así, pueda terminar cuestionando algo que, si ya está establecido normativamente, no es necesario de cuestionar. Pero sobre todo para generar un equilibrio entre el empleador y el trabajador, en la medida en que el trabajador siempre va a ser un poco la parte más débil de una relación laboral, ¿no? Esto en virtud del principio de subordinación, el principio de dirección, que existe y que recae en el empleador como derechos subsistentes a su función dentro de la relación como sujeto procesal. Entonces, ¿debe modificarse? Definitivamente debe modificarse, ¿no? Y nosotros consideramos que la modificación debe ir primero porque en todos los contratos que sean formales, o sea, que estén por escritos, obligatoriamente debe consignarse el tiempo de periodo de prueba, ¿no? Si el contrato no contiene el periodo de prueba, entonces se entiende que el empleador ha decidido no someterlo a periodo de prueba. Por consiguiente, desde el primer día de la relación laboral, él no podrá ser despedido si no es por una causa justa, ¿no? Profe, doctor, pero nosotros hemos visto que en algunos casos el empleador decide no aplicar el periodo de prueba. Perfecto. Es que ahí viene justamente la confusión, ¿no? En la interpretación, porque si el empleador decide no aplicar periodo de prueba, porque puede pasar, finalmente es una potestad del empleador si desea someterlo a periodo de prueba o no. Si no está contenido en el contrato, se entiende entonces que lo está exonerando del plazo de periodo de prueba. Pero, ¿y qué hacemos con esa situación que existe, que en aquellos casos en los que solo hay contrato de trabajo y no está establecido el periodo de prueba, se debe presumir la existencia del periodo de prueba? Entonces ahí ya tenemos una confusión. Y esa confusión tiene que cerrarse a través de ¿qué? Tiene que cerrarse a través de una disposición legal que efectivamente determine con exactitud los límites y los parámetros de su aplicación, ¿no? Entonces, no debería existir presunción en todo caso de un periodo de prueba, ¿no? Si hay periodo de prueba, tiene que estar por escrito.
La excepción sería en los contratos verbales, permitidos por ley, ¿no? Aquellos que no son necesarios protocolizar o que la norma ha considerado que pueden existir, ¿no? En esos casos, probablemente la presunción del periodo de prueba ya no se pueda, se tenga que aplicar, ¿no? Porque al no existir el contrato físico, se entiende que el periodo de prueba tampoco existiría físico. Entonces, esa sería solamente la excepción a la regla general. Sin embargo, ¿qué pasa si el trabajador, si el empleador decidió no formalizar un contrato que por ley tenía que ser formal? En esos casos debe presumirse la excepcionalidad de la aplicación del periodo de prueba. Entonces, como ustedes podrán haber escuchado, mis amigos, hay muchos cuestionamientos a la aplicación del periodo de prueba, ¿no? Y creemos que justamente estos espacios académicos como los que nos albergan el día de hoy, gracias a Sofía Escuela de Posgrado, deben permitirnos justamente generar ideas nuevas, y no solamente ideas nuevas, sino permitir que probablemente actividades como estas generen la posibilidad de proyectos de ley que puedan mejorar no solamente el aspecto del derecho de trabajo, sino muchos aspectos del derecho en el Perú que no están bien o que ya necesitan de urgentes modificaciones. Creemos que estos espacios son básicos, creemos que estos espacios son fundamentales y creemos que en la medida en que podamos concientizarnos de que estos espacios no son solamente para dar conocimientos, sino para generar cuestionamientos que pueden permitir un crecimiento normativo importante, debemos seguir haciendo uso de ellos en la medida de estas consideraciones. Dicho esto, y esperando que nuestra disertación haya podido cubrir las expectativas de ustedes, de hecho hay muchas más cosas por conversar definitivamente, pero el tiempo es tirano, ¿no? Doy por concluida y por terminada mi participación, esperando pues que ustedes puedan estar satisfechos con ella y de paso, si es que tuvieran alguna consulta o una inquietud, la puedan hacer también en este momento. Muchísimas gracias de antemano por su presencia y por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor Marco Antonio. Brillante exposición, excelentísima. Vamos a invitar en todo caso a nuestro auditorio a ver si de pronto allí tienen alguna inquietud. Vamos a estar atentos. Pueden allí participar a través del micrófono o en su defecto también lo pueden escribir a través del chat. No sé, no veo. Y encuentro algunas, si me permiten, por favor. Acá encuentro, por ejemplo, una pregunta. A ver, vamos a ver si es que la podemos ver. Sebastián Amaya Álvarez nos dice, buenas noches, en el caso de trabajadores de confianza y dirección que ingresaron de manera directa al cargo, ¿es irrelevante el periodo de prueba? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Que hay que enfocarla desde dos puntos de vista según nuestra apreciación, ¿no? El hecho de que seas trabajador de confianza o dirección no te exime de someterte al periodo de prueba, pero insisto, para nosotros el sometimiento al periodo de prueba debe estar incluido dentro del contrato, ¿no? Debe estar incluido dentro del contrato. Ahora, los efectos que se generan eventualmente ante un cese de la relación laboral sí son distintos para aquel que fue promovido, como ascenso, ¿no? O aquellos que han sido contratados directamente para esa función. Ya el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema también ya se han pronunciado en ese sentido. Y en el caso de aquellos trabajadores que, por ejemplo, accedieron a un puesto de confianza o de dirección como una línea de ascenso en virtud de su trabajo, es decir, que tenían un puesto anterior común, ordinario, pero que fueron ascendidos a esa condición, pueden solicitarle al empleador, ¿no? Pueden solicitarle al empleador que les devuelva el puesto anterior. Lamentablemente, hasta el momento, el empleador es el que toma la decisión, ¿no? El empleador decide si es que te devuelve el puesto anterior o si es que simplemente te paga la indemnización por despido arbitrario que te podría generar ese derecho, ¿no? En el caso del contratado directamente, allí sí no, simplemente, así como ingresaste por confianza, también se te exime, ¿no? O en todo caso se te extingue la relación laboral por el retiro de la confianza. Y esto, lamentablemente, no es discutible, por lo menos no en sede judicial. A ver, por acá también Salomón nos dice, el periodo de prueba también puede ser de 2 meses, porque actualmente el Estado está contratando personal con 2 meses de contrato sujeto a la necesidad de servicio tipo CAS. Claro, sí, Salomón, buenas noches. Claro, en estos casos, que estamos hablando en esta exposición específicamente de lo que es el régimen privado laboral, ¿no?
el CAS pertenece al sector público, porque solamente se aplica, no es así, en ese sector. Entonces, las reglas de juego del periodo de prueba del CAS, ¿no? ¿Pueden aplicarse similarmente a las de régimen privado? Sí, pero es otra, digamos, maneja una disposición legal específica que se genere en función de la relación con el sector público, ¿no? Ahora, si la pregunta es, ¿puede haber un contrato, puede haber un periodo de prueba de 2 meses? Claro, o sea, ya decía, ¿no? La norma te dice 3 meses, ¿no? Pero no te impide a que el periodo de prueba pueda ser menor. No te impide. De ahí que podría haber otra modificación a la norma en ese extremo, porque debería decir en todo caso hasta 3 meses en el caso de trabajadores comunes u ordinarios. Pero no, te dice es de 3, ¿no? Entonces, presumiéndose que el empleador puede o no puede aplicar el periodo de prueba, se entiende entonces que también podría reducir el mismo de acuerdo a la proporción del contrato de trabajo, ¿no? Y creo que esas son 2 preguntas que han estado allí. Bien, muchísimas gracias, doctor Marco Antonio. Vamos a, en todo caso, ahora a invitar al doctor Willy Ramírez, para que él pueda hacer la clausura de este evento y a su vez ahí, como de costumbre, regalarnos un poquito pues ahí de sus conocimientos. Doctor Willy, por favor. Ok, muchísimas gracias, Isabelita. Nuestro agradecimiento y reconocimiento al viejo amigo Marco Antonio Rodríguez Vega. Ojo, viejo amigo, no amigo viejo. Valga la aclaración, valga la aclaración. Sí, sí. Es una verdadera satisfacción el reencontrarnos después de algún tiempo y en plena pandemia, y gracias a las nuevas tecnologías y en este caso puntual gracias a Sofía, Escuela de Posgrado. Nuestro agradecimiento y reconocimiento también a los más de 100 participantes de Ecuador, Colombia, República Dominicana y de nuestro país, el Perú. Lo que nos ha ilustrado Marco Antonio esta noche es acerca de los cuestionamientos al periodo de prueba en el régimen privado laboral peruano. Y bueno, lo que nos ha expuesto es algo muy, muy importante y muy trascendental que vale la pena estudiar y analizar. Bueno, este periodo de prueba en realidad es una institución de viejo raigambre, ¿no? Nace allá por el año 1928, se da una ley que era la 4916 y se reglamenta mediante una resolución suprema de fecha 22 de junio de 1928, para ser más exactos. Vean, ya está por cumplir un siglo esta institución y sigue vigente, ¿no? Sigue vigente, ¿no? Y esta norma se da por la especial trascendencia, ¿no? Y se relaciona directamente con la extinción del contrato de trabajo, que es el eje central, ¿no? O es el pilar de cualquier relación laboral, ¿no? Y nace esta institución esencialmente por iniciativa del empleador. O sea, hay una iniciativa del empleador, ¿no? ¿Cómo y por qué? Bueno, necesitaba pues contar con una etapa inicial, un periodo inicial de la relación laboral, ¿no? Es una suerte de, bueno, de servinacui laboral, ¿no? Que le permitiera o que le permitiese, al margen de la rigidez, ¿no? Y los formalismos del despido como tal, ¿no? En una etapa regular, obviamente, evaluar adecuadamente al nuevo personal que se incorpora a la institución, sea esta una institución o entidad pública o privada, ¿no? Bien, de la institución, ¿no? Y
para poder depurar. Hay una etapa o una suerte de depuración sin mayor contratiempo, obviamente, sin mayor riesgo también, sea una sanción pecuniaria o una sanción restitutoria, ¿no?, al elemento poco idóneo que siempre va a haber, elemento humano poco idóneo, que aspiraba a alcanzar o a lograr ese vínculo ya de permanencia en la empresa. Ese es el motivo por el cual se preocuparon hace ya casi 100 años por normar y por reglamentar. Pero ¿cuál era el objetivo central de este tema? Era verificar en el campo de los hechos, en la cancha, como se dice, si ese aspirante, esa persona que podría mostrar grandes aptitudes para sortear una evaluación de conocimientos o una entrevista personal, ojo, evaluación de conocimientos o entrevista personal, ¿no? De esa misma forma o de esa misma manera óptima, también podía desempeñarse ya en el campo laboral. Bueno, la gente sigue llegando, Marco Antonio. Parece que sí, parece que sí. Sí. Entonces, lo que se buscaba era ver si se tiene la misma respuesta que ya se tuvo en la prueba de conocimientos o en la evaluación de conocimientos y en la entrevista personal en la entrevista personal, ya en el ejercicio de sus funciones asignadas. Entonces, resultaba importante que se haga una comprobación objetiva, obviamente, de que si esa solvencia que ya se había mostrado al inicio, en una etapa previa, porque todavía no se incorpora esta persona, tenía una correlación o un correlato, ¿no?, con sus aptitudes, con P, aptitudes en el desempeño de su puesto. Su capacidad también de adaptación al mismo, y si además se trataba de un elemento humano, ¿no?, con una conducta que se condecía con los objetivos de la empresa contratante. Ese era el objetivo por el cual se da esta norma tan importante y aún vigente, ¿no? Bueno, a modo de conclusión y de recomendación desde mi humilde asiento de oyente, podríamos decir que es una institución, hay que tratarla como tal, como una institución jurídica de notable trascendencia, que nace con fines evaluativos, nace con un fin evaluativo y nace por iniciativa del empleador, como ya se dijo, en una suerte de la eficiencia de un trabajador no se mide por lo que dice que es, sino por lo que hace. Porque el señor me puede decir que es astronauta, ¿no? Es pues, primer puesto de su promoción, etcétera, todo lo que quiera. Pero hay que verlo en la cancha, en el puesto de trabajo. Y ese es el objetivo, o esa es la razón de ser de este periodo de prueba que no solamente existe en nuestro país, está muy difundido con algunos matices en toda Iberoamérica. Ahora, los doctrinarios, bueno, está pues Cabanelas, está Blancas, etcétera, bueno, y hay más, ¿no?, nos hablan de una fase preliminar de especial inestabilidad y de índole experimental, dicen ellos, ¿no? Estamos experimentando, estamos probando
donde ambas partes, y eso se tiene que entender y se tiene que comprender, trabajador y empleador, tienen tiempo para conocerse. Bueno, eso sería pues el principio de inmediación laboral, podríamos llamarlo, no sé, ¿no? Y ver si les conviene o no consolidar ese contrato ya de forma definitiva o alcanzar el objetivo de una mayor estabilidad. Porque lo que una persona busca es precisamente eso, estabilidad. Ahora, en algunos momentos de la historia ha habido un exceso en demasía, aunque suene redundante, de este tema de la estabilidad laboral, que ya luego vamos a ver en otro momento. Pero hay posiciones encontradas, ¿no? Entre la doctrina por un lado y la jurisprudencia por otro lado. Hay vasta jurisprudencia. Hay un exceso de jurisprudencia, pero no se pone de acuerdo con la doctrina. Y eso es algo preocupante porque ambas son fuentes del derecho, ¿no? Además, hay graves y grandes distorsiones que muy bien nos ha explicado Marco Antonio en esta sesión. Estas distorsiones que ha venido sufriendo la institución a lo largo de casi un siglo, 90 y tantos años, ya está por cumplir un siglo, y que han ido apartando a la institución del periodo de prueba de la senda o del camino originario que se le trazó o que se le marcó, ¿no? Y la que es precisamente la de entender que nos encontramos frente a una institución de naturaleza evaluativa. No es para que cometas excesos, no es para que, bueno, si me da la gana, lo saco pues y no me pasa nada. No, es con fines evaluativos, para ver si lo que me dice ser y lo que me ha demostrado en un examen o en una evaluación de conocimientos y en una entrevista realmente se condice con lo que sabe hacer, ¿no? Y estas posiciones disímiles que hay entre la doctrina y la jurisprudencia están generando consecuencias en el tratamiento de esta importante institución, lo que causa un grave perjuicio a las partes en la relación laboral. ¿Qué perjuicio le acarrea al trabajador? Bueno, que por cualquier motivo se le saque, pues, ¿no? Y al empleador, bueno, a que le vengan después las multas o que simplemente esta persona demuestre por ese lapso de tiempo ser un excelente profesional, un buen trabajador, y una vez que cumplió ese periodo de prueba, se tira a la Bartola, ¿no? Y esa tampoco es la idea. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que se hace necesario? Hay que frenar, y esa es nuestra tarea como hombres y mujeres de derecho, hay que frenar los excesos que se vienen cometiendo a partir de su irregular aplicación. Hay un exceso. Y frente a cualquier exceso hay que fijar o hay que establecer límites. Pero ¿cuál sería ese límite general? Tiene que haber un límite general, y en lo que concuerdo plenamente con Marco Antonio, es que el periodo de prueba se extinga de modo regular únicamente a partir de una evaluación con resultado negativo. Solo así, no porque se me antojó, bueno, no porque discutí en mi casa y bueno, llego al trabajo y me da la gana que se vayan pues los que están en periodo de prueba. No es así. Y acá sí se necesitaría la colaboración
o la supervisión, en todo caso, del Ministerio de Trabajo y de las direcciones regionales de trabajo. Ahora, así como hay un límite general que nos puede permitir erradicar ese despido incausado en el periodo de prueba y atenuar los graves excesos, ya sea de fraude a la ley, el abuso de derecho, que es lo que está pasando actualmente por la ausencia de este requisito evaluativo. También hay, o mejor dicho, habrían límites específicos. En el caso del trato discriminatorio, ¿no? La vulneración de los derechos fundamentales, el fraude a la ley que acabo de mencionar, el abuso de derecho que acabo de mencionar, igual, el despido incausado y el despido fraudulento que le permitan exigir al empleador que desvirtúe la existencia y que acredite que la decisión extintiva fue el resultado de una evaluación negativa. Vean qué importante la propuesta de Marco Antonio esta noche, que se establezcan esos límites precisamente. Ahora, ¿cuál sería la herramienta para operativizar esto? Se me ocurre pues una suerte de formato, de formulario, en donde se vaya registrando todo el récord de asistencias, tardanzas, exámenes, evaluaciones y, ¿por qué no?, también el tema de las habilidades blandas, las famosas soft skills que tan de moda están hoy en día, ¿no? ¿Por qué no? Pero todo debe quedar documentado, ¿no? Y hay sendas resoluciones judiciales, tanto de las salas laborales y de la Sala Constitucional y Social, y también del propio Tribunal Constitucional, que van en esa línea. Pero lamentablemente nuestra doctrina va por otra línea. Entonces, si no hay una consecuencia lógica entre ambas, la cosa no puede andar ni caminar bien. ¿Y cuáles serían esas consecuencias que también lo ha mencionado Marco Antonio? Es una consecuencia restitutiva, bueno, hay que reponer a ese empleado, o una consecuencia resarcitoria, que es el que hay que indemnizarlo, ya sean por daños o por perjuicios que se le hayan ocasionado. ¿Y cuál es la finalidad central? Es que el periodo de prueba realmente sea pues un instrumento de depuración y de clasificación del elemento idóneo para la empresa o para la institución. Ese es mi aporte y creo que está en sintonía con la importante exposición y posición de mi gran amigo Marco Antonio Rodríguez Vega, que él está en la cálida tierra de Grau, San Miguel de Piura. Bueno, no sé si hay alguna corrección de tu parte, Marco Antonio, hacia mi opinión. No tendría que haber ninguna digamos, aclaración a lo que ya manifestó. Efectivamente, son muchos puntos de vista que entran a tallar aquí dentro de un tema tan importante, y nótese algo que es fundamental, ¿no? El periodo de prueba, como lo dije hace un momento, está contemplado solamente en un artículo de la norma. Pero ¿cuántas situaciones y cuántos efectos genera cuando la aplicación indebida del periodo de prueba se ejecuta? Como lo dije hace un momento también, ¿no? El tema de vulnerar el derecho de un trabajador implica no solamente la vulneración de este trabajador, sino de su entorno. Por lo tanto, estamos viendo un agravio de carácter social, un agravio de carácter familiar. Y eso justamente nos permite hacer un estudio pormenorizado justamente del periodo y ver de qué forma se pueden generar los límites o los parámetros para ello, ¿no? Existe efectivamente ya creación interpretativa
del Tribunal Constitucional, hay creación interpretativa de la Corte Suprema de Justicia del Perú, pero no menos cierto es que algo que yo siempre he manifestado, con cargo a que de repente no estemos de acuerdo, es que los criterios de interpretación son importantes. De ello nació el despido encausado, de ello nació la creación del despido fraudulento, y los cambios de criterios últimos para la aplicación del despido encausado y el despido fraudulento, entre otros, ¿no? El tema es que son criterios de interpretación, no sabemos cuánto tiempo nos van a durar. Y por allí justamente con la preocupación, porque si bien es cierto, la regla general es que un criterio de interpretación posterior no traiga abajo un criterio anterior, no menos cierto es que nunca sabemos a ciencia cierta y con exactitud si es que esto se va a mantener en el camino. Y lo comento porque recordemos que cuando surge la figura del despido encausado, surge como una herramienta para ser utilizado eso de amparo, ¿no? Para la reposición laboral, pero inmediatamente que se produce esta circunstancia, todos los trabajadores cesados colectivamente en la época de Fujimori y hacia atrás, no es así, comienzan a iniciar sus procesos judiciales y al final, ¿qué sucedió? Que el 10% del total eran declarados fundados y el 90% eran simplemente guardados y archivados porque se creó después de la primera resolución que crea el despido encausado, límites y parámetros, ¿no? Entonces, esto me lleva a esa reflexión complicada, ¿no? Es cierto que tenemos tribunales que interpretan más allá del contenido normativo lo que quiere decir las normas, pero ¿qué tan seguros vamos a estar en el camino de que esto siempre sea así? Allí es donde justamente la preocupación recae en que es necesario establecer normas jurídicas de juego claras, precisas y concretas para evitar la necesidad de crear criterios de interpretación más allá de lo que nos dicen las normas. Y allí es donde vienen justamente las propuestas modificatorias que deben nacer justamente de certámenes tan importantes como este, ¿no? Exacto. Bueno. Willy. Sí. Willy. Adelante, Willy. Pablo. Adelante, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, Pablito. Estimado Willy, estimado Marco Rodríguez, felicitaciones. Gracias. En efecto, este tema del periodo de prueba es un tema bastante importante, pero esa importancia no se refleja en nuestra legislación, porque como bien se ha dicho, es un solo artículo, y del cual se surgen una serie de situaciones. Quiero rescatar la propuesta que ha hecho Marco. Marco ha hecho una propuesta bien interesante referida a la proporcionalidad de la aplicación de este periodo de prueba cuando los contratos son 3 meses. Y un poco revisando la legislación comparada, esa propuesta la vemos, ¿sabe dónde? En el Código de Trabajo de Portugal. En el Código de Trabajo de Portugal, que es la Ley 99/2003, señala que los contratos de trabajo que tengan menos de 6 meses, el periodo de prueba es de 15 días. Es algo razonable, es justo lo que está diciendo Marco. Que incluso si el contrato a plazo fijo es más de 6 meses, ya lo suben a 30 días. Entonces, hay base aquí del derecho comparado que se puede tomar a fin de plasmarlo en nuestra legislación. Ya, Portugal tiene su código del trabajo. Nosotros no tenemos código del trabajo. Nuestras leyes laborales están totalmente dispersas. No hay ni siquiera una ley general. Es una maraña. Así es. El proyecto de ley general del trabajo viene durmiendo en el Congreso 20 años. Y no hay. Creo que fue uno de los primeros, yo tengo 30 años de abogado, creo que fue uno de los primeros fórum que asistí que decía importancia de una ley general de trabajo en el Perú. Aquellos años. Y hasta ahora no tenemos. Entonces, esto sirve un poco a colación de lo que muy bien ha expuesto Marco y creo que sí hay fundamento y hay base para ir proponiendo estas modificaciones, estas aclaraciones, que son muy importantes en la relación laboral. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno,
Bueno, el amigo Pablo Quirós es un connotado abogado laboralista, docente de pre y de posgrado en las más prestigiosas universidades, tanto de Lima como de nuestro país. Bueno, él ya dictó hace unas semanas y es un honor que esté también esta noche con nosotros y que se sume a la sobre la base de el derecho comparado. Vea, y si fuera necesario, hay que hacer una propuesta de un código del trabajo en el Perú. ¿Por qué no? Si la academia puede hacerlo eso. Pero obviamente hay que esperar un nuevo Congreso, un nuevo Parlamento que ojalá, ojalá es una palabra árabe, que es si Dios quiere, si Alá quiere, ¿no? Ojalá sea mejor que todos estos congresos que lamentablemente hemos elegido nosotros, ¿no? Entonces, yo le voy a tomar la palabra tanto a Marco como a Pablo para hacer llegar ante las autoridades pertinentes un escrito sobre nuestra predisposición a la colaboración de un nuevo corpus lex o un cuerpo normativo que bien podría ser un código de trabajo en el Perú, porque ya estamos cansados pues de una ley para cada cosa. Además, esa ley cuando ya se reglamenta queda totalmente desvirtuada y cuando va bajando de niveles resulta siendo cualquier otra cosa. Ejemplo, el CAS. Es el propio Estado el que vulnera los derechos y las libertades fundamentales de las personas en materia laboral, porque dos personas que hacen la misma tarea, cobran y tienen beneficios distintos. Y en ese sentido ya nos ha llegado el caso ya de unos empleados de Cajamarca, vean, bueno, se han enterado de que soy su paisano, me han tocado la puerta virtual, obviamente, ahora, y dicen, yo estoy trabajando con un equipo de colegas en una institución nacional que tiene su sede central en la ciudad de Lima. Nosotros hemos ingresado, ejemplo, en octubre del año 2004 y resulta que en enero del 2008 han entrado otras personas, pero esos que han entrado tienen mejor sueldo, más beneficios que nosotros y ojo, hacemos la misma tarea. Entonces, estas personas tienen la más absoluta certeza de que si ellos reclaman, van a tener que ser atendidos. Y ojo, estamos hablando de una institución pública, parte del Estado como organización. Entonces, si es el propio Estado el que vulnera, el que viola los derechos y las libertades fundamentales de las personas, ¿qué podemos esperar de los privados? ¿No? Ahora, están las órdenes de servicio, etcétera, etcétera. Y que en estos días quieren levantar la cuantía. Ya pues eso ya son conjeturas que le dejamos a Marco Antonio. Bien, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias doctora Isabel Ramírez Peña, nuestra flamante coordinadora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, y a nuestro speaker estrella de esta noche, el doctor y gran amigo Marco Antonio Rodríguez Vega, desde la cálida Piura, y a los más de 100 participantes, tanto de Ecuador, de Colombia, República Dominicana y de Perú, que se han conectado a esta
Ya creo que es la cuarta o quinta semana internacional en nuestra conferencia 106, si no me equivoco, en la semana 22, ¿no? Vean, esto que nació como una idea de acercar el conocimiento y la experiencia en el campo jurídico y profesional, ya va por encima de las 100 conferencias virtuales completamente gratuitas y con certificación, y gracias a Isabelita es ya de alcance internacional, con notados y reconocidos expositores tanto de nuestro país como del extranjero. Mañana hay una importante conferencia acerca de los derechos de la mujer en República Dominicana. Expone la doctora Tania Báez, ¿no? Es una experta conocedora de esta temática. El miércoles también tenemos otra conferencia, creo que es algo de, bueno, algo de la verdad, algo así, pero todos son temas de trascendental importancia y a los cuales los estamos invitando cordialmente. Solo tienen que registrarse y darle like a nuestras redes sociales y en la medida de lo posible compartirlos. Hay que compartir nuestros eventos y el agradecimiento también a una institución de alcance latinoamericano que se llama Aprendiendo Derecho. Bueno, estoy invitado mañana a las 6:30 de la tarde a un evento de alcance internacional acerca de la importancia de nuestra profesión, de nuestra área de conocimiento en el mundo digital y de los derechos humanos. Nuevamente, muchísimas gracias Marco Antonio, muchísimas gracias Isabel, muchísimas gracias Pablo por el aporte y a los más de 100 participantes esta noche, y espero verlos nuevamente mañana a la misma hora y por el mismo canal. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta pronto.